aquí en tiempo ¿Qué real. tal, Gustavo? Buen día. Bueno, escuchamos Buen día, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, Horacio. Escuchamos las propuestas contra la inflación. Algunas preguntitas muy concretas. Por ejemplo, yo escuché que va a combatir el tema del déficit en las empresas del Estado. Mencionó el ejemplo de Aerolíneas Argentinas. La pregunta es, directamente, ¿piensa privatizar? Pensamos que las empresas funcionen como empresas, o sea, sin déficit, sin que los argentinos tengan que poner todos los años plata. O sea, una empresa tiene que cerrar sus números como corresponde. Entonces, lo que proponemos es que los argentinos no subsidien, no pongan plata todos los años en empresas públicas que terminan siendo un barril sin fondo y que además es lo que genera inflación, porque para darles esa plata hay que emitir, darle a la maquinita. Y al darle a la maquinita, eso genera inflación. Tenemos que terminar con el drama de la inflación. Una de las medidas, de las muchas que di, porque fui muy concreto en el cómo bajar la inflación, es que las empresas públicas no tengan más aporte del Estado. Equilibrio, como cualquier otra empresa. Horacio, pregunto, ¿no? En base a todo esto que estás mencionando, ¿cómo estás? Anabelia Cerezo te saluda. Sí. Por ejemplo, el subsidio a los Anabelia, ¿cómo transportes, estás? ¿qué es lo que va a ocurrir? Hablando de subsidios, ¿no? Mirá, como dije, vamos a poner gente que sabe, que tiene experiencia, que conoce el presupuesto público, con una lupa y una tijera, recortando cada peso adicional. Cada peso de gasto de más, que esté duplicado, de programas que no se justifican. Hay de todo, así como di el ejemplo de las empresas públicas, por donde lo mires. ¿Planes Dije que iba a sociales? reducir a la mitad los ministerios. Los planes sociales vamos a sacar a los intermediarios. O sea, aquellos que hoy realmente lo necesitan y reciben un plan social, lo van a seguir recibiendo. Acá no vamos a ir a cortar indiscriminadamente los planes porque no existe eso. Lo que sí, al sacar los intermediarios, eso va a generar ahorro, va a generar que los planes sociales se los demos como Estado realmente a quien lo necesita. Claro, ok. No a cualquiera, sin duplicaciones y sin intermediarios. Hoy los planes sociales los otorgan las organizaciones sociales que aprovechan ese poder de dar el plan para presionar a la gente y para ir a las marchas. Claro. Se va a acabar eso, se va a acabar esta presión que muchos reciben, porque si no pierden el plan de tener que ir a las marchas. Muchos argentinos van a estar liberados de esa presión. Si necesitan un aporte, una ayuda del Estado, lo van a tener. Pero no a cambio de ir a una marcha toda la semana. Horacio, hay basta, dos ¿no? puntos que son quizás los más problemáticos en la Argentina, o por lo menos yo lo interpreto de esta manera. Obviamente uno es la seguridad y el segundo es la inflación que lamentablemente estamos viviendo en la Argentina. La verdad es que cuando uno habla con los candidatos, da la sensación que tienen soluciones o que en las próximas votaciones van a tener una propuesta interesante. Ahora, ¿cómo van a llevar adelante esto? Porque en alguna oportunidad yo lo escuché a usted decir que no hay soluciones mágicas. No hay soluciones mágicas definitivamente, no hay una sola solución que ustedes puedan poner ahí en el zócalo de televisión y ahí se soluciona todo el problema de la inflación. No existe. Yo hoy di 9 puntos muy concretos, que además, si entras en detalle, podés abrirlos en decenas de decisiones que hay que tomar una por una. Bueno, yo lo simplifiqué por un tema de tiempo, pero di 9 medidas muy concretas que tienen que ver con con el equilibrio fiscal. No podemos gastar todos los años más que lo que tenemos. Segundo, el tema de la emisión. Basta de emitir, la maquinita de emitir genera inflación. Ahora, para garantizar y sellar eso, una ley de independencia del Banco Central, que haga que el gobierno no pueda tocarle la puerta al Banco Central a pedirle plata cada vez que necesita. Tenemos que unificar el tipo de cambio, no se puede vivir con 18 tipos de cambio. Cuando yo digo que no hay soluciones mágicas, es que estas cosas no es que el primer día, el 10 de diciembre, unificás el tipo de cambio. Eso es mentira, eso no existe, no es serio decir eso. Hay que hacer un trabajo integral. Yo te insisto, te fui al cómo. Porque acá decir bajo la inflación la puede decir cualquiera. La pregunta es cómo. Nosotros tenemos un equipo de casi 100 entre economistas, profesionales que vienen estudiando el tema. Yo personalmente, no me lo contaron esto, yo fui a Israel a ver cómo fue el plan de estabilización del 85, que tenía una inflación más alta que la nuestra. Sí. Hay que estudiar los temas, Horacio, ver qué pasó con el austral, que al principio funcionó y después no. Eso es lo que hay que hacer, trabajar y trabajar, e ir al detalle, ir al cómo, que es la pregunta, qué es lo que hace la diferencia. El título lo dicen todos, el eslogan es facilísimo, bajamos la inflación. Ahora, ¿cómo? Hoy fui bien concreto y podemos detallarlo hablando horas del tema. hablando de eso, de la diferencia y del cómo, ¿no? Saliendo un poco de la economía y metiéndonos estrictamente en lo político, en la interna.
¿En qué se diferencia con Bullrich? Digo, muchos reclaman un debate público, por ejemplo. No sé si lo habrá, algún debate, ¿no? Antes de las elecciones, de las PASO con Patricia Bullrich. El debate Pero está previsto para la los primera dos parecen vuelta. tener el mismo discurso, El por debate ejemplo, en de lo una ley. económico. Pero ¿cuál es la diferencia sustancial? Yo estoy convencido que la Argentina, la política que viene dominando la Argentina estos 40 años, es una política de violencia, de agresión, de que el que no piensa como yo es un enemigo prácticamente, que hay que matarlo, que no puedes construir una idea sobre la otra, agresión. Esa es la política argentina, donde pareciera que es una guerra la política. Bueno, ¿el resultado cuál es? Inflación, inseguridad, frustración. Yo propongo un camino distinto, propongo un camino diferente, el camino de la acción y del hacer. Porque además lo hice, yo puedo demostrar en la Ciudad de Buenos Aires la enorme transformación que hicimos, que siempre hay cosas para mejorar, pero nadie puede negar la acción que ha habido en Buenos Aires todos estos años. Yo creo en eso, creo en conformar una mayoría que haga que todas estas cosas que dije hoy de la inflación y de cada uno de los temas donde hay centenas, miles de decisiones, medidas para la seguridad, para la educación, para la salud, para la inflación, para exportar más, para crecer, la gran mayoría requiere leyes en el Congreso. Y eso necesita mayorías. Hay que ampliar, tenemos que ampliarnos, construir una mayoría, porque sin leyes no hay cambios. Y acá de lo que se trata es de cambiar la vida de los argentinos. Recuperar el salario, recuperar el valor de la jubilación, que hoy ustedes tienen muchos jubilados que miran el canal. Es un drama, los jubilados que nos miran, venir a un supermercado como el que estoy acá en Morón, es un lujo. Se llevan ya ni un changuito, una pequeña bolsita, claro, con 3 o 4 productos. Claro. Los jubilados tienen hambre. Ni hablar si tienen que alquilar. Entonces hay que terminar con eso. Y para eso requeremos una mayoría con leyes en el Congreso, donde además los cambios que impulsemos se mantengan en el tiempo. La Argentina viene de una especie de zigzag, de péndulo de un lado al otro. Cambia el gobierno, cambiamos todo. Vuelve a cambiar el gobierno, cambiamos todo. Y así estamos, nunca avanzamos. Por eso para avanzar hay que consolidar una mayoría que apruebe los cambios y hechos, acciones. Yo no soy alguien del discurso, no creo en las críticas, en la pelea, yo creo en los hechos, en las acciones concretas, resultados. Horacio, lo comprometemos para que en algún momento pueda venir y acompañarnos en tiempo real. La verdad es que me parece muy importante, es un año político. Yo creo que la gente necesita escuchar a los candidatos, necesita reconciliarse con los candidatos de alguna manera para saber cuál va a ser la mejor elección. Así que lo comprometo al aire, para que en algún momento nos esté acompañando acá en el canal. Lo mira muchísima gente, tenemos un público muy extenso, me parece que va a ser interesante. Le agradecemos nuevamente este contacto con nosotros. Lo sé, así que asumo el compromiso y voy ahí al canal con ustedes y podemos charlar más largo de las propuestas, de cómo vamos a solucionar cada tema. Hoy lo dije respecto a la inflación, la semana pasada hablé también con el cómo de la revolución educativa, de la revolución para generar trabajo, hablemos cuando quieran de la seguridad, que es el otro tema que plantearon. Así que cuando quieran voy al canal y profundizamos de cómo ganarle, vencer a las mafias de la droga y recuperar la seguridad. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Horacio, un abrazo grande. Bueno, muy bien, el jefe de gobierno.